Guapa Radio. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Los PNP uniéndose con los independentistas. Estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adahitza Cortés y ya estamos en Directo a la Justicia. Le damos la bienvenida al licenciado José Torres Nolasco, abogado en la práctica privada que lleva casi un año ya aquí con nosotros. Adelante, saludos. Muy buenas noches, Adaísa. Muy buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al licenciado Carlos Rivera, que se une al programa esta noche, a don Luis Lajara, a todos esos radioescuchas que se dan cita con nosotros los lunes, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Así es, el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, ex jefe de fiscales Fajardo, déjame ver si me acuerdo, Ponce, Carolina. Por 19 años, abogado en la práctica privada. Y aquí él nos trae también a nuestro invitado, otro abogado que va a estar con nosotros aquí compartiendo. Adelante, Francisco, saludos, buenas noches. Buenas noches, Adahitza. Hoy con la introducción de José solamente me queda presentar al nuevo panelista, ¿verdad? Que va a estar con nosotros hoy, que fue fiscal desde que estuvo conmigo desde el 2010. Después de eso, pues estuvo en otras labores por allá por la Fortaleza y luego como secretario del Trabajo. Ya nuevamente, bienvenido a la práctica privada también, que es lo mejor que existe para un abogado. De verdad que sí, más de tu calidad. Así que qué bueno que estás con nosotros, Carlos. Y nada, buenas noches a todos los que nos escuchan por los distintos medios y plataformas en este programa, que hoy tenemos un tema bastante controvertible. Caliente, ¿no? Saludos, licenciado Carlos Rivera Santiago. Saludos, gracias por la oportunidad de invitarme. Obviamente saludo al licenciado Francisco Sánchez, José Torres Nolasco, Adahitza y todas las personas que nos ven en Guapa Radio y las distintas plataformas. Así que un privilegio, y como indicó el licenciado Francisco Sánchez, hay muchos temas, ¿verdad?, en el argot público, sobre todo la situación ahora del plebiscito y todo lo que se afronta. Así que entiendo que va a ser un programa muy interesante. Mira, aquí todavía estamos cruzando los dedos que lo radiquen. Es un proyecto de 51 páginas, ¿verdad? Un acuerdo del primer plebiscito de estatus vinculante en el Congreso. Jennifer González dice, el momento de la definición es ahora. Comenzamos contigo, Francisco. Bueno, Adahitza, hoy tengo que decirte que estás entre tres republicanos. Hoy ya esto, la cosa ya no hay mucha balanza aquí. Bueno, sí hay, porque algunos son pierluisistas y otros no, dale. Son otros 20, pero bueno. Pero ese es el vacilón que yo tengo contigo y no te lo voy a quitar. Adelante. No, por favor, y para nada. Pero mira, ya hay un temita que está doliendo mucho y hay mucha gente lastimada. Lamento esas sensibilidades heridas, especialmente en el Partido Popular, específicamente en el presidente del Senado. Pero el jueves pasado se anuncia por dos partes que yo nunca jamás pude pensar que esas dos partes tan antagónicas entre sí pudiesen llegar a un acuerdo. Y por eso es que esto promete, independientemente de lo que otros piensen. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tú tienes por un lado a la comisionada residente Jennifer González y en ese mismo lado al congresista Darren Soto, y por otro lado tiene a los demócratas casi socialistas y quizás un poco más a la izquierda todavía, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ¿ok? Ambas congresales por el estado de Nueva York. Y entonces llegan a un acuerdo donde el HR 1522 de Jennifer y Darren y el HR 2070 de Velázquez y Ocasio-Cortez se fusionan. Y eso es lo que precisamente tiene boquiabierto y quizás sin comprender a los populares colonizados. ¿Por qué? Porque tengo que advertir que escuché el mismo viernes, estuve escuchando a Aníbal Acevedo Vilá, que está apoyando el proyecto. Escuché a Cox Alomar, que fue candidato a comisionado residente por el PPD, precisamente en la papeleta con Alejandro García Padilla, que aplaudió el proyecto. No he escuchado a Delgado Altieri, porque ahora sí que tiene que enseñar el refajo y decir por dónde se va. Pero la realidad es que
hay un borrador ahí de entendimiento entre dos alas completamente antagónicas que llegaron a unos acuerdos y proponen por primera vez en Puerto Rico un plebiscito vinculante en que el Congreso le está poniendo ahí solamente alternativas descolonizadoras. Me refiero a la estadidad, a la independencia y a la soberanía en asociación libre con los Estados Unidos, o llámese la República Asociada, usted le pone el apellido que entienda, ¿verdad? Y entonces tienes que ver aquí también que en esas dos partes antagónicas estuvieron 3 meses esas 4 oficinas coordinando trabajo para que esto se viera o llegara a la luz, ¿ves? Y entonces voy a entrar con las particularidades, pero entonces dejo a mis compañeros para que opinen sobre esto y de este junte que quizás nadie le esperaba. Y aquí lo tienen, vamos, aquí lo tienen, para sorpresa de muchos. Carlos, te dejo, Carlos, para que sigas dando seriedad al asunto. Bueno, primeramente, yo creo que ya que hay un logro. Esto es un asunto histórico. Yo creo que nunca había habido un consenso de esta índole, independientemente del crédito que le puedan dar hacia finalmente se aprueba o no el proyecto. Es la primera vez que hay un consenso primeramente, de verdad, en este sentido de lo que era Nidia Velázquez, que comúnmente tiene una posición distinta, defendía lo que era de alguna manera el Estado Libre Asociado. Así que llegar a ese consenso entre Jennifer González, los distintos congresistas, precisamente para establecer que el ELA colonial no es una alternativa, ¿verdad? Porque yo lo comparo como si fuésemos a abolir la esclavitud y pusiéramos a las personas a mantener la esclavitud como una de las opciones. Pues ciertamente esa opción no puede estar sobre la mesa porque es la situación colonial. Todavía, ¿verdad? En este caso, el Partido Popular pues no ha habido de alguna manera entendido de que ya hay toda una jurisprudencia, ya que ha habido una junta de supervisión fiscal, ya han ocurrido una serie de eventos que ha dejado claro y palpable el estatus colonial de Puerto Rico. Y hay un refrán, ¿verdad? No un refrán, un dicho de Abraham Lincoln que dice que uno puede engañar a todo el mundo por algún tiempo, uno puede engañar a algunos todo el tiempo, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Así que va a llegar un momento donde es imposible. Y en el 2022, precisamente con toda esta jurisprudencia, ha quedado sumamente claro que el ELA, dentro de la cláusula territorial y lo que es el derecho internacional, no es una fórmula descolonizadora, y cae dentro de la cláusula territorial, así que no es algo, ¿verdad?, que de alguna forma vaya a establecer una fórmula descolonizadora. Así que el Partido Popular tiene la oportunidad de oro de crecerse en este momento, pudiese capitalizar, pudiese de alguna forma decir, pues mira, pues vamos a movernos a una fórmula no descolonizadora y traer esa alternativa sobre la mesa. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es una división, un cisma increíble dentro del Partido Popular, donde no hay un consenso. Tenemos una ala soberanista dentro del partido y unos que, ¿verdad?, que abogan precisamente por esa unión permanente con los Estados Unidos, que cuando examinamos cada una de estas fórmulas, lo que es la independencia, lo que es la libre asociación, ninguna es una fórmula que garantiza de manera permanente la ciudadanía americana, porque en el caso de la independencia va a ser por un periodo de tiempo, en el caso de la libre asociación sería por el término que se pacte, y la única que garantiza la ciudadanía americana de manera permanente es obviamente lo que es la anexión o la estadidad. Así que en ese sentido el Partido Popular tiene un gran reto sobre eso y obviamente llevan tratando de definir una fórmula no descolonizadora por muchos años y todavía al día de hoy no han podido presentarle. Yo creo que eso es una situación crítica que tienen ellos, pudiesen capitalizarla, así que hay que ver en los próximos días, pero mi impresión es que nada más este junte, el poder llegar a este consenso de precisamente de que el ELA no sea una opción, es un avance, así que hay que ver en los próximos días dónde llega el proyecto y precisamente, ¿verdad?, cómo se va construyendo toda esta situación a nivel de la opinión pública. Hemos visto a Aníbal Acevedo Vilá vendiendo que esto es lo mejor de los dos mundos, que no hay problema, que los populares se tiren por ahí, pero hemos escuchado también a Marco Rigao, hemos escuchado a otros populares como Jorge Colbert Toro diciendo aguántate ahí, que eso es otra forma de independencia, y escuchamos aquí el viernes la grabación donde Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, decía la libre asociación es independencia y explicaba todo eso.
y entonces no quieren aceptar que no tienen otra oportunidad. En la independencia es la separación total, la anexión es la estadidad, y en el Estado y en la libre asociación es, como dijeron ustedes, un acuerdo por un término, en cualquier momento se puede cambiar y se acabó. Y ellos no están vendiéndole eso a los populares para que voten por la libre asociación. Hay algunos que están pidiendo que, igual que hay un junte de los separatistas, independentistas y todos los que van ahí en ese bote, pues entonces que los populares y los PNP y estadistas no afiliados a ningún partido también se unan para ganar. Y los estadistas dicen, nosotros ganamos solos, no hace falta nadie, porque entre los que viven en Estados Unidos y los que estamos acá, acabamos. ¿Qué nos dice el licenciado José Torres Nolasco? Evidentemente yo creo que el proyecto es bueno. Yo creo que la posición en este momento de Aníbal Acevedo Vilá es una no política, no pensando en ganar unas elecciones, a diferencia de antes. Y a eso voy quizás a profundizar un poquito. El Partido Popular, si toma una vertiente, o tomaba una vertiente, el Partido Popular, a pesar de ser un partido de centro, pues tenía lo que comúnmente se conocía como le comentaban los estadistas light, que estaba el difunto Hernández Colón, y evidentemente la ala soberanista. Por eso es que este asunto de estatus divide tanto al Partido Popular, y vemos unos populares por un lado, otros para otro. A Aníbal Acevedo Vilá ya no le importa realmente una aspiración política en la que tenga que tener un partido unido y tratar de tener a todo el mundo contento. Ahora él es un jurista. Salomán, yo creo que siempre, yo creo que es bastante de izquierda, pero siempre fue un jurista, siempre conoció el derecho. Yo creo que era una persona que escribía muy bien, aparte de su preferencia política. Lo respeto mucho, leí bastantes escritos de él y le respeto su forma de expresarse. No quiere decir que simpatice con la misma, pero ahí vamos. Es como el Partido Popular tiene una situación de que, por ejemplo, a los PNP le digan, tienes que decidir si eres estadista o si eres republicano o eres demócrata, y dividir el partido PNP. Pues esa es la situación un poco compleja, que nadie quiere tocar. Cada vez que yo toco ese tema aquí, Francisco Sánchez brinca, porque entonces si divides el partido PNP, entonces entre los demócratas y los republicanos, pues se complica la cosa. Pues es lo que le pasa al Partido Popular en esta situación ahora mismo de estatus político, ¿verdad? Eso es por lo menos mi percepción. Evidentemente el proyecto esperamos a ver si lo aprueban. Lo aprueban. Sumamente contento con que, como dice Sánchez, haya un consenso entre dos bandos que estaban sumamente separados, pero yo creo que la jurisprudencia, como dijo el compañero, ha llevado a un análisis un poco más allá. El Estado Libre Asociado, ¿qué es lo que tenemos hoy? Defínalo como lo defina, es el formato existente, pero ya no aguanta más. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a estas dos alas opuestas a unirse en un consenso y buscar cuál es el norte y que se defina de una vez y por todas el estatus político de Puerto Rico. Lamentablemente estamos, lo queramos ver o no, estamos en el limbo. Jurisprudencialmente somos ciudadanos de segunda. Pues si quieres ser ciudadano completo o qué es lo que quiere ser, pero es que aquí hay que definirse. Y exacto. Hacia eso va el proyecto. El Partido Popular tiene que tomar una decisión si sigue siendo Partido Popular o si tiene que dividirse. Aquí no se le puede coger miedo al bulto. Tú pierdes unas elecciones y sigues luchando. El partido PNP también ha cogido varios golpes. Todavía es el partido más grande, pero no es un partido con un 48% del electorado. Ahora estamos hablando de un partido del 30 y pico % del electorado. Hay unos partidos emergentes. Yo creo que el futuro político de Puerto Rico está cambiando. Y vuelvo y digo, el Partido Popular ya no es partido, ya no es popular, ya no es nada. Cada cual, si o quieres unirte o quieres separarte, y el Partido Popular que se deshaga y que se formen los bandos que tienen que formarse, porque ya está bueno el Partido Popular tratar de unir a los soberanistas por un lado y a los estadistas por otro. No hay forma de sostener esa fórmula.
Mira, por más que no se quieran separar, cuando recordamos las elecciones del año pasado, de las últimas elecciones generales, donde sobre 240,000, si mal no recuerdo un número más o menos, votaron estadidad sí o no por la estadidad, pero no votaron bajo el PNP, te dice a ti que la gente hace rato ya está dividida y está asumiendo postura. Y por el otro lado, el botón del pánico se está acercando al Partido Republicano, porque ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí hablando, desde las 6:30 de la tarde, ellos están reunidos en su junta. Así que todo el mundo tiene que moverse, tienen que tomar decisiones, tienen que saber qué van a hacer, no pueden estar cruzados de brazos. Y esto es un tema bien importante porque llevamos mucho tiempo hablando de si no quieres división, pues entonces que el Partido Republicano por lo menos se comporte como un partido, empiece a buscar candidatos a Cámara, Senado, a las alcaldías, a moverse para que entonces haya un balance. Si dentro del PNP que hayan miembros del Partido Republicano, pero cuando uno ve todo el liderato demócrata y ve que tienes que ir al Congreso a buscar apoyo, va a ser bien cuesta arriba. Por un lado, que la que radica el proyecto es Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, que es demócrata más separatista que otra cosa, y entonces luego tenés que ir a tocar las puertas de sus colegas y sus compañeros republicanos a buscar apoyo. Así que yo sé que Jennifer tiene una gran tarea, los delegados y todo el que vaya a trabajar con esto, porque le van a tener que probar por qué cuando se fue a anunciar este borrador ni siquiera había un republicano en esa escalinata al lado de ese podio para que ellos supieran, oye, contamos con ustedes. Y ellos se trancan a la banda, como decimos, y podríamos entonces decir que luego van a salir los republicanos, no los quieren. Esa es la historia de siempre. Bueno, pero hay que saber hacer las cosas también. Francisco, nos decías que ibas a dar un poco más de detalles del proyecto. Adelante. Mira, sí, voy a hablar de detalles del proyecto, pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta ahí. Ahí había con estas personas presentando ese proyecto a un congresal de nombre Steny Hoyer. Él es el líder de los demócratas en el Congreso. Ha sido congresista por Virginia desde el año 1980 hasta hoy y ha sido un undefeated. O sea, desde el 80 hasta hoy ese individuo no ha perdido. Cada 2 años ese hombre se presenta en elecciones para congresar por Virginia y gana y gana y gana. No es un tonto, es un individuo educado en Harvard, bachillerato y leyes, y ha llegado allí hijo de inmigrantes, porque los papás de él son de Dinamarca, para que tengan otra cosa que apuntar ahí. Así que no es una persona que está ajena a ver esto como un asunto de derechos civiles. ¿Okay? Por eso es que traigo esta figura como algo importante, ¿verdad? Y es un asunto de derechos civiles porque, vamos, los populares digamos, con más altura intelectual aplauden el proyecto y claro, porque se definen por la soberanía. Eso, sin lugar a duda, está ahí, ¿verdad? Entonces, pero tú tienes que tener una realidad. Bueno, desde 1901, que se resolvió Down versus Bidwell, hasta el 52, un poquito antes con Balzac, pues estábamos claros que esos son los casos insulares y la gente decía, ahí terminó con Balzac. Vino el pacto que después, cuando vino Harry versus Rosario, que el Congreso, el Supremo dijo, el Congreso puede discriminar en términos de los FUSTAM o cupones para alimentos, porque Puerto Rico no paga taxes federales, pues ya le dio el primer cantazo. Pero desde el 2016 para acá, a Lela lo que le ha llovido es puñetazo tras puñetazo, porque en el 2016 cuando bajó Sánchez Valle, ahí no hay duda, porque citaron los casos insulares como unos locos. Después de eso vino Franklin Trust, que es el caso que valida promesa, y hace varias semanas atrás estuvimos discutiendo aquí el caso de Baello Madero. Así que evidentemente los casos insulares no terminaron con Balzac, como decían algunos juristas, eso ya no ocurre. Entonces tú tienes que alinearte, ¿verdad? No hay cosa. Yo estaba escuchando Guapa Radio hoy al mediodía y había un compañero periodista de Guapa que estaba entrevistando al alcalde de Junco. Por eso es que es importante y tenemos en agenda la discusión de lo que es la libre asociación. Porque, ¿sabes lo que dijo el alcalde Junco? Claro, es que no cualquiera puede hablar de estas cosas, porque es que esto tiene que darse en un entorno jurídico. Y entonces, él decía, bueno, yo quiero una libre asociación. Fíjate lo que decía el alcalde Junco, interesantísimo. Una cosa que vamos, espantosa para alguien que sabe un poco de esto. Él decía, yo quiero una libre asociación votando por el presidente y sin pagar el taxi. Bueno, está tremendo, loco, pero eso es imposible jurídicamente, ¿no? Y el hombre se lo dijo ahí en Guapa Radio, lo escucharon, no sé cuántas personas escuchan, pero estoy seguro que son miles y miles y miles que escucharon ese disparate.
Y yo así comienzo a reírme, porque iba a almorzar y reí como un loco cuando escuché esa cosa, ¿no? Mire, Bueno, ¿qué es el pues, tú plebiscito? puedes aspirar a ser dueño de Disney. No, claro, yo quisiera, y entonces quiere decir que tengo que jugar la Superloto en todos los estados para comprar Disney. Entonces, eso ya las probabilidades son demasiado obtusas, ¿no? Para poder pretender una cosa así. Pero fíjense, ¿cómo va esta ley? Si no se aprueba o no se aprueba este proyecto, este borrador, por ahí es que va la cosa. Olvídense de esto. Esto es lo que el Congreso está dispuesto a dar y esto es lo que, oye, lo que está definido en las distintas resoluciones de la ONU como compatibles como proyectos de descolonización. Así las cosas, en esto vamos a terminar al fin y al cabo, ¿no? Esto lo que hace es que muestra un poco más la ruptura que hay en el Partido Popular. ¿Qué hace este estatuto o este proyecto? Porque esto está sujeto a discusión y enmienda. Esto es un borrador, ¿eh? Tampoco es que está escrito en blanco y negro y no va para ningún lado más, ¿no? Aguanta ahí. Si es un borrador y Aníbal Acevedo insiste que a los populares voten por la libre asociación, porque él ha estado hablando con Nidia Velázquez para que le enmiende y le haga unos arreglitos y unos ajustitos que a él le interesan, pues a mí me preocupa, créeme que me preocupa. Y Aníbal, su penúltimo libro es precisamente una tesis fundamentada en la libre asociación. O sea, eso, y el anterior a ese es una tesis económica fundamentada. Esa es su visión. Esa es su visión. Y Cox también ha escrito en múltiples revistas jurídicas en los Estados Unidos, que de hecho da clase en Washington. Pero muchas cosas no se las incluyeron en el proyecto y ellos quieren que le incluyan eso que ellos han escrito. Pues claro, porque como quiera que sea, hay que hacer un tratado de dos naciones independientes y allí definirán todo lo que se quiere y todo lo que se está dispuesto a dar cada cual. Pero la cuestión es que el proyecto, como se va dirigido, es un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el problema del estatus, reconociendo que él es el problema. Así que yo tengo que resolverlo. Y tú no resuelves, como dijo Carlos, un problema con la misma medicina. No puedes hacerlo. Entonces te dice, bueno, pues entonces te pongo tres opciones descolonizadoras reconocidas en el derecho internacional: la estadidad, la anexión que sea, la independencia y la república asociada. Entonces yo voy a controlar la que va a ser la campaña. Washington va a decir cómo vamos a ilustrar al pueblo y qué es lo que, cómo es que Washington ve eso. Por lo tanto, justicia tendrá que avalar, el Departamento de Justicia Federal tendrá que avalar los materiales de educación que se van a trabajar en Puerto Rico para que la gente conozca lo que es. No, olvídate lo que hay el partido político. El partido político puede ser hipócrita y decir unas cosas, pero la realidad es que la campaña mediática de educación viene de Washington. Entonces, por otro lado, te dice, bueno, el plebiscito yo te lo pienso, creo que te lo voy a poner para junio, digo, para noviembre del 2020. Espérate, que la Jara me acaba de recordar la pausa, así que acuérdate por dónde va para seguirlo en el análisis aquí con los licenciados Carlos Rivera Santiago. No se va a olvidar nunca. Sánchez no se Rodríguez, olvida nunca. José Torres Nolasco, regresamos, directo al punto. Ok. Guapa Radio. Guapa Radio es Borinquen. Guapa, Borinquen Radio, la poderosa. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y nuevamente aquí en Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Carlos Rivera Santiago, José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez, que estaba en el uso de la palabra, terminando su turno para pasar a los compañeros. Adelante, Francisco. Sí, mira, tres detalles más en términos de cómo va a ser el plebiscito, que es lo que te estaba diciendo cuando fuimos a la pausa. El plebiscito autoriza, ¿verdad?, los fondos necesarios para dos vueltas inclusive. Si en la primera vuelta ninguna fórmula obtiene el 50% más uno, vamos a una segunda vuelta. ¿Okay? Segundo, es autoejecutable. Si el que gana el 50 más uno es la fórmula que se va a inmediatamente se va a imponer. Claro, va a haber un periodo de transición para cada una de ellas, pero se va a imponer, es autoejecutable inmediatamente. Y finalmente, la mayoría de los votantes son los votantes registrados, hábiles, son los que pueden votar en él, ¿verdad? Y eso es obvio, ¿no? Tienen que estar inscritos y previo a ese evento. Ese es básicamente cómo va a ser la estructura y posteriormente
o si alguno de los muchachos quiere tocar en términos de cuál va a ser el trámite que va a correr ahora este borrador, este proyecto, para su aprobación. Nada, tengo una pregunta para Carlos y cualquiera de ustedes, y es que los amigos Radio Escuchas en las redes están preguntando, ¿y qué van a pasar con los boricuas que están fuera de Puerto Rico? ¿Van a poder votar en este referéndum? El proyecto no dice eso, el proyecto no dice eso, pero claro, eso, pero todo está sujeto a discusiones, ¿verdad? Pero no lo dice, no lo permite. Adelante, licenciado. Ahora mismo, precisamente cuando vemos, es un borrador, así que hay oportunidad de enmienda. Precisamente van a haber vistas públicas, van a recibir información de las partes. Entiendo que Raúl Grijalva viene inclusive a Puerto Rico, va a estar reuniéndose con distintos líderes, precisamente para tener un insumo. Por eso es que menciono que el Partido Popular y toda persona que tenga alguna posición distinta a lo que tiene el proyecto, tiene la oportunidad de traer esas alternativas sobre la mesa. Así que si no lo hace, pues es porque no desea hacerlo, pero tiene la oportunidad para así realizarlo. En el caso precisamente de las personas que tendrían derecho al plebiscito, el proyecto no menciona, ¿verdad? Pero tiene que indicar que son las personas que residen en Puerto Rico, porque son las personas que definitivamente se afectan con la decisión que pueda ocurrir, ¿verdad? Desde el punto de vista del estatus que cambia en Puerto Rico. Así que sería ilógico que una persona que reside fuera de Puerto Rico, en un estado, en otro país, sea en Brasil, sea en Estados Unidos, donde sea, vaya a votar por un asunto que le afecta a las personas que residen aquí en Puerto Rico. Así que va a ir dirigido a eso. En cuanto a precisamente a los logros para mí precisamente del proyecto, primero es que antes hablaba de que, y recuerdo en un momento dado el Partido Popular y otros partidos que decían, es que si no tiene el aval del Congreso, estamos perdiendo el tiempo. Porque es que el Congreso es el que toma la decisión por Puerto Rico. Y de nada sirve que lo discutamos criollamente y que hagamos los referéndums y no ocurra, ¿verdad? Y el Congreso no la vale. Pues aquí precisamente tenemos un proyecto de ley donde ya el Congreso está diciendo cómo se va a hacer ese proceso. ¿Cómo es que entonces cuando se obtengan esos resultados, si esos resultados no es de una mayoría absoluta, como mencionó el licenciado Francisco Sánchez, qué va a ocurrir? Que vamos a ir entonces a una segunda ronda. Ellos van de alguna forma a preautorizar o autorizar precisamente cuál es la descripción de cada una de estas fórmulas para publicarla y de alguna manera educar a la ciudadanía al momento de votar. Así que el gobierno federal ya no es el partido PNP que va a traer cuentos de camino, o el partido que va a traer cuentos de camino u otra entidad, sino que es el gobierno federal que va a decir, mire, la estadidad es A, B, C y D. Y la libre asociación es A, B, C y D, igual de independencia. Así que por primera vez viene del Congreso Federal, de allá hacia acá, nos van a definir específicamente cuáles son las condiciones en esos estatus. Y eso definitivamente es un logro, porque todos sabemos que el Congreso históricamente pateaba la lata, y aquí, ¿verdad? Ellos decían siempre, allá que se entiendan ellos, y cuando se pongan de acuerdo, vamos a ver entonces cómo vamos a trabajarlo. Así que en ese sentido, pues es un gran logro, hay que ver qué ocurre, y definitivamente aquellas personas que tienen una preocupación, pues ahora tienen la oportunidad para traer esas preocupaciones y que sean incluidas de alguna forma en el borrador. La realidad que esperamos ¿cuál es la decisión final del Congreso? Insisto en que es un buen proyecto. Me preocupa cómo al final del día van a tratar de definir. Me preocupa, no es una preocupación mía, pero que no se trate de engañar a nadie con lo que es la libre asociación. Porque la definición que veo hasta ahora está bien vaga, como que vas a negociar o sea, está como que en el aire esa definición. No es tan certera, evidentemente, como la estadía y la independencia son bastante específicas y no hay que darle mucha vuelta al asunto. Pero al final del día, espero que se apruebe el proyecto y se tome una decisión definitiva. De mi parte, el proyecto es importante, como dicen los compañeros. Al fin vemos que hay actividad en el Congreso dirigida a resolver el estatus colonial de Puerto Rico, no gracias a los cabilderos de la estadidad. No he hecho nada. No he hecho nada. La realidad es que esa es mi percepción. Gracias a Jennifer González, que sí ha dado pasos adelante. Ya veo los eslogans políticos. Si Jennifer González consigue esto, candidata a la gobernación en el 2024. Luis y Amájate, que viene Jennifer González por ahí.
que ha conseguido más que tú por la estadidad, que es el caballo de Troya del Partido Nuevo Progresista. Mira, Mira. Y una pregunta, cuando leemos aquí que José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, dice que Lela no es una colonia y que combatirá nueva medida congresional, eso a mí me dejó patidifusa ahí. Está en negación, y yo creo que la desventaja que tiene José Luis Dalmau es precisamente que está tratando de cargar o de mover un carro que ya está envielado, ya está quedado. O sea, no hay forma que ese carro de alguna manera vaya otra vez a correr. Y eso lo sabe el pueblo de Puerto Rico, eso lo sabe el mundo entero. Aquí, y no solamente es que con los casos insulares y demás, que aquí ahora la persona a pie lo siente, porque hay algo que se llama la Junta de Supervisión Fiscal, que todos los empleados públicos han padecido por ella, de cuando necesitan un aumento no se le puede dar. Así que vino un ente que no está elegido por nadie en el pueblo de Puerto Rico, que le dice al gobierno de Puerto Rico en qué o no puede gastar. Y yo creo que esa es la manera más burda y clara de que Puerto Rico es una colonia, y por eso es que es incompatible el discurso que tienen. Y yo digo y enfatizo, el Partido Popular tiene una excelente oportunidad ahora de genuinamente cambiar su fórmula, buscar innovar, obviamente, y de cambiar el discurso que lleva, y estamos viendo que se arraigan a un argumento trillado que ya la gente no cree, y que definitivamente en el 2022 no se sostiene. Y en ese sentido, la libre asociación, que también estaba mencionando el licenciado Torres Nolasco, para mí sumamente clara. La libre asociación no es otra cosa que para tú tener un pacto con otro país, tú tienes que ser soberano. Así que lo primero que vas a tener que hacer es independiente. Tú eres independiente, y cuando tú eres independiente, tú puedes entrar en tratados internacionales con el país que tú desees. En este caso sería con Estados Unidos. O sea que la libre asociación es una modalidad de independencia. Tú tienes que ser independiente y creas un pacto con este otro país. Y no es que obviamente es que dentro del derecho norteamericano no es una cosa que se estile, pero sí hay pactos de libre asociación, está con Palau, hay otro pacto de libre asociación con las Micronesias y otro con las Islas Marshall. Pero los más conocidos en el mundo, vamos a darte ejemplo, en el mundo es la Inglaterra con sus dominions. Inglaterra pacta con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá. Todos esos países que eran antes sus colonias son sus dominions y son parte integral de Inglaterra, entran en un pacto de asociación con Inglaterra. Por ejemplo, aquí tienes otras islas en el Caribe, una es un departamento, exacto, unas son dominios británicos, Curazao, Aruba, exacto. Tienes otra de dominio que es un departamento, francés, hay una que es de Francia Francia, se llama, que es un departamento francés, que es Santa Cruz, Santa Cruz no, otra más abajo, ustedes me corregirán. Pero hay otra que está con Francia, hay otra que es un departamento de Holanda. Pues lo que ocurre es que el derecho internacional te lo define. Después de que vino la resolución 1514 de las Naciones Unidas, pues esta gente han estado monitoreando eso, y es las Naciones Unidas la que desarrollan este concepto. Y como dice el licenciado Rivera Santiago, la libre asociación implica que se te dé la soberanía. Son dos repúblicas independientes, olvídate de eso. Por eso es que eso que dice, por ejemplo, el alcalde de Junco, esa aberración de que yo quiero la república asociada votando por el presidente. Una nación, los argentinos no pueden votar si se aliaran a España, por ejemplo, no pueden votar por el primer ministro de España, de verdad. Los australianos no votan por los ministros en la Cámara de los Comunes, que es la que van a elección en Inglaterra. Ellos no votan por la Cámara de los Comunes inglesa, ¿entiendes? O sea, tú no votas por los políticos en otra nación porque son repúblicas independientes, ¿no? Y entonces, porque si fueran parte de, por ejemplo, como las Islas Británicas, tienen representación en el Congreso, en la Cámara de los Comunes inglesa, pero eso es otra cosa. Una cosa es la integración, que el derecho internacional lo reconoce, y en Estados Unidos le llamamos Estado, pero acá lo que no conocemos, que es la libre asociación, son proyectos que en el mundo entero se están dando. O sea, no es algo que no lo conozcamos, ¿no? El detalle es que tiene que... A eso que voy, es que tiene que estar definido A, B y C exactamente lo que es, porque no creas que el alcalde de Juncos es la única persona que tiene esa visión. Ese problema, sin duda. El problema va a ser
¿cuál va a ser el pacto? Una vez sea soberano Puerto Rico, ¿qué eso logra en ese papelito que va a firmar con Estados Unidos? Precisamente, ¿cuáles son esas cláusulas? ¿Qué va a lograr? ¿Y qué Estados Unidos está dispuesto a dar? Pero dentro entonces, de el eso? licenciado, y que el ¿cómo Congreso lo está vas a, y dispuesto a cómo lo vas aprobar. a poner en una definición? Mi pregunta es pero cómo lo vas a eso poner en una mismo por definición, ahí era porque que Estados iba. Unidos no va a empezar a decirte, mira, si tú algún día tú escoges la libre asociación, yo te voy a dar esto. Yo Los no creo que populares eso no pueden suceder. ir con un derecho- cheque en blanco a votar por la libre el derecho- asociación sin no, saber no, lo que no, le van a dar. Correcto. No los van a Correcto. manipular. Yo creo que lo primero que deben negociar desde ahora es, y me parece lo importante, y es la confusión. ¿Qué es lo que va a decir ese tratado? ¿Qué es lo que va a decir ese tratado? Yo creo que es lo que se tiene que definir. Porque la definición te la da el derecho internacional. Son dos naciones, se sientan en una mesa de Seguro. negociación y entonces ellos dicen que están dispuestos a dar cada uno, qué poderes cede una en favor de la otra y que está dispuesta la otra a darle en compensación de ello, ¿verdad? Formidable, pero lo que tú estás diciendo presupone que Estados Unidos va a sentarse a tratar de negociar o hacerte una propuesta basada en... Lo hizo con Palau, lo hizo con la Macaronesia y lo hizo con la Marcha. Lo tiene que hacer, ese es el proceso. Tiene que hacerlo. Y lo ha hecho en 3 ocasiones, ¿verdad? Lo ha hecho en 3 ocasiones. Y Samoa, no sé si lo van a hacer porque los samoanos allá quieren una libre asociación y eso es lo que la mayoría de los samoanos quieren. Aquí lo que pasa es que en Puerto Rico, y es una realidad, José, Carlos, Arajiza, que la mayoría de los puertorriqueños, yo creo que el 90% de los puertorriqueños no está dispuesto a poner en peligro la ciudadanía americana. Eso es lo que pasa aquí. Para la libre asociación tienes que hacer independencia primero y después hacer la constitución y todos los acuerdos. Y la gente no quiere arriesgar. Y dos asuntos primordiales. Es la ciudadanía americana y los fondos federales, porque esa es la otra situación. Así que, ¿cómo vamos a condicionar los fondos federales en el pacto que se haga en libre asociación? Es una pregunta importante. Va a ser a 10 años, 15 años y se eliminan. Ahora mismo el proyecto contempla 20 y se eliminan, ¿verdad? Y en paquete. No es que, fíjense que es en paquete. En paquete quiere decirle, yo te doy seguro social, yo te doy esto, te doy lo otro. Yo no te lo voy a dividir. Yo te lo sumo completo, te lo traspaso y la República verá. Tú administralo. Exacto, tú administralo. Y vamos. Y si seguimos como estamos, y entonces no está el FBI para arrestar alcaldes que se pongan relojes de 100 y 200 mil pesos, pues entonces te fastidiará. Digo, no sé, quizás yo no tengo confianza en mis pueblanos, pero la verdad es que me asusta que entonces los políticos locales administren un paquete así, porque yo pienso, por ejemplo, en las comunidades especiales, cómo se lo comieron y no vemos ninguna obra. Entonces, por otro lado, veo 7 arrestos de alcaldes, veo cosas, ¿verdad? Que yo digo, y vamos, ¿y cómo van a controlar a esta gente esos paquetes cuando llegue ese montón de chavos ahí que no está regulado, que tú lo administras como te dé la gana, tú los desenchuflas como te dé la gana y los inyectas a la economía local como te dé la gana, dependiendo de la política pública del presidente de la República de Puerto Rico en ese momento, pues entonces, y su legislatura, pues entonces ellos decidirán eso. Porque otra de las cosas que te dice es que tiene que adoptar la República Asociada, está obligada a adoptar una constitución nueva. Sí. Nueva, ¿ok? No es la de letra. Y lo otro es las leyes federales, que no aplicarían algunas a Puerto Rico. Así que, ¿qué vamos a hacer con inmigración? ¿Qué vamos a hacer con las leyes bancarias? El FDIC, que garantiza precisamente la banca y los seguros de la gente que deposita dinero a través del gobierno federal, tendrá que hacer a nivel local. Así que si no aplican las leyes federales, no solamente afecta, que a veces pensamos en los fondos federales únicamente el de la tarjeta del PAN, no, estamos hablando de otro tipo que implica solamente la banca, la forma de hacer negocio, muchas personas que precisamente, o compañías o extranjeros que buscan hacer negocios con Estados Unidos, pues hay una, ¿verdad? Al aplicar las leyes federales, pues Puerto Rico tiene esa ventaja. Así que hay unas situaciones que van más allá de eso. Y en ese sentido, ¿cómo los va a tratar un posible tratado? Pues está en el aire, así que es algo que se tiene que ver. Y definitivamente está todo lo que se establezca, inclusive, vamos a poner que sea lo mismo que tenemos ahora, a través de un pacto, ese pacto sea 20, 20, 25 años, nada garantiza que cuando se venza ese pacto, se renueve. Se renueve. Es verdad, eso. Tú puedes negociar exactamente bajo la libre asociación las mismas cláusulas que tienes ahora con el ELA. Me puedes colonizar, pero sin que me lo digas en la cara, ¿no? Eso es lo que comenté, tú no estabas, lo comenté fuera del aire.
eso es darle un segundo aire al Lela que está muerto. Eso es darle un segundo aire al Lela que está muerto, porque es que así va a ser que se va a vender. Así es que los populares que creen en la libre asociación lo van a vender. Esto, aquí viene el ELA mejorado. ¿Y se tú llama crees que libre los populares asociación. se van a dejar engañar? Esa es una pregunta, se la dejo ahí a los amigos Radio Escucha que lo Mira, piensen en sus casas y tú a los sabes- abogados. Tú sabes algo. ¿Dónde estamos Yo lo he ahora mismo discutido, con ellos? lo he discutido tanto con el licenciado Rivera Santiago como con el licenciado Torres Nolasco. Yo creo que la mayoría de los populares, yo recuerdo yo tenía un roommate, que es fiscal ahora, no te voy a mencionar, saludos Alberto. Era mi roommate allá en la Escuela de Derecho y Alberto me decía, yo no puedo ver el popular declarado pasado, yo no puedo ver la bandera de Puerto Rico izando sola. Si no las veo las dos juntas me molesta, me da una cosa mala. Y entonces la realidad es que tú tienes una gran % de populares de derecha, o como le dice José, estadistas light. Esa gente, tú sabes que yo escuché a otros analistas en otras emisoras diciendo, ¿sabes? Una de las rutas que tiene que analizar, y yo creo que con seriedad la tiene que analizar, es si el Partido Popular, esa a la grande, casi PNP light, entonces arropa y abraza la estadidad, y entonces cuando llegue la estadidad, esos dos partidos se tienen que ir a las dos alas que existen a nivel nacional. Los populares, evidentemente, se irán con el Partido Demócrata, los PNP, muchos irán con el Partido Demócrata, y yo siempre he creído que si aquí el pueblo se ilustra, lo hablaba hoy con alguaciles esperando una regla 6 hoy, que Torres sabe que los alguaciles de Ponce y en muchas jurisdicciones nos escuchan, y me estaban diciendo que si en Puerto Rico se hace una campaña efectiva de cuáles son los valores del Partido Republicano, la mayoría de Puerto Rico va a ser republicana, porque pensaban, por ejemplo, que Hawái iba a ser republicano, no, salió un estado demócrata. Pensaban viceversa con Alaska, que Alaska iba a ser un estado demócrata y el estado le salió republicano. En términos de cuantificación de votos, bueno, les conviene más Hawái que fuera republicano, nos convenía más porque en términos poblacionales tenemos más congresales en la Cámara Baja. Pero yo creo en Puerto Rico que si nosotros hacemos una campaña efectiva, los republicanos, ahora hablo como republicano, pues entonces deberíamos capitalizar y tener el comando. Porque sabe una cosa, muchos de nosotros, de los miembros del Partido Nuevo Progresista que piensan como nosotros en ser republicanos, se fueron para Proyecto Dignidad, y por eso es que tú ves una diferencia de un 20% entre la estadidad en la pasada elección y el Partido Nuevo Progresista, que tuvo un 33%. Sí, hay otro factor. Ahí está. Sí, pero no tan solo es ese. No, yo difiero contigo, no tan solo es el Proyecto de Dignidad. Ese es mi análisis, manda el tuyo por ahí. No, es que te lo voy a decir bien sencillo. Bien sencillo. Los estadistas light, esa gran partida de populares que prefieren la estadidad antes que la independencia y votaron por la estadidad. Ese 20% no se lo puede dar nunca al Proyecto de Dignidad por sí solo. Tiene que darle, hay un montón de estadistas light. Mira, y tú mencionas... Hernández Colón era el máximo líder después de Muñoz y era un estadista light. O sea, y el problema que tienen los republicanos, el problema que tenemos los republicanos en Puerto Rico, es que ya mencioné a Muñoz Marín y voy para allá de nuevo, para los años 50, Muñoz decía, esa gente son malos, son republicanos, esa gente son malos, son republicanos, y ese temor todavía está inculcado a las personas y no saben lo que es el republicano. Entonces no nos ayudó Donald Trump, evidentemente. No nos ayudó, Donald Trump no nos ayudó. Espérate, esa supremacía blanca afiliada al Partido Republicano no ayudó. No, esa supremacía blanca afiliada al Partido Republicano, el Tea Party, no ayuda a la percepción de lo que es ser republicano y cuáles son los valores de ser republicano. Y como el Partido Republicano aquí en Puerto Rico no compone nada. No me digas eso porque los demócratas tampoco han ayudando a Black Lives Matter, y cuando nos recordamos de Ku Klux Klan creado por ellos, me asusta. Los demócratas aquí en Puerto Rico no le importa, porque ellos están tan cómodos que no le importa que sea lo que pase. Ellos están, porque no tienen oposición.
Los demócratas sienten que no tienen oposición y no es porque Mira, es porque yo no se ha creo. difundido lo que es Donde ser aquí no republicano. tienen ¿Sabes una oposición, cosa? aquí. Los de Porque aquí piensan Una que vez- no tienen oposición. Mira, Y es que una no vez la llegué- tienen por falta de conocimiento del ciudadano de a pie. Cuidado con ¿Qué eso, porque significa 200 ser 200 y republicano? pico de Porque mil lo le que significa advirtieron, ser aquí demócrata. estamos. Cuidado con Mira, eso. Le yo- dejaron saber, no, brevemente, conmigo no cuenta. brevemente, el problema aquí es que el Partido Republicano local va a dejar de ser un club social cuando venga la estadidad. Punto. Porque aquí qué? se va a venir a hacer qué? campaña. Yo creo, ¿Por qué? Sánchez, Porque ¿por Puerto qué? Rico va a ser Pero el ¿por qué estado tienen que número esperar 20. ese momento, Sánchez? Ah, Es que bueno, tiene ya, que ser pues, antes, Sánchez. Yo Pero, creo pero- que tiene que ser antes. Tiene Pero- que Espérate, ser espérate. antes. Yo sé Porque- que se nos Oye, está no, acabando el tiempo, pero yo vengo diciendo en este programa, nada impide que 15, 20, 30 mil republicanos busquen el papel de afiliación de su partido y en la próxima asamblea del Partido Republicano decidan quién va a dirigir ese partido si no quieren que sea un club social. Y yo Tú sabes una insisto cosa. que no me digan que es un club social, pero ay, yo no voy para allá. Pues entonces cállate, tienes que ir para allá, Tú sabes- tienes que tú sabes una cosa, inscribirte y los arrancas y los sacas del poder. Ya, pero pues. escúchame una cosa. Si tú te coges 10 populares Ajá. y tú le hablas de cuáles son los principios del Partido Demócrata y cuáles Ujú. son los principios del Partido Republicano, o 10 demócratas dentro del PNP y el PPD, coge 10. Y te aseguro que si te explicas principio por principio, defínete, haga un checkmark en lo que a usted le guste más. Dos columnas. Los republicanos. Yo te aseguro No le que pongas el nombre. 7 Lo van a importante ser es que no le republicanos. pongas el nombre. Pon la Yo te definición. aseguro. Pon Por la eso definición. No le pongas Está el nombre contigo. al partido. Pon la definición. Exacto. Esta es mi posición en cuanto a esto. Esta es mi posición en cuanto a esto otro. Esta es mi posición en cuanto a otro. Se me acabó Y yo el te aseguro tiempo. que la cosa es distinta. Pero es que es un detalle. Yo creo que es importante que si el PNP es quien más promueve la estadía, tiene que entender la importancia que tiene de presentar quizás un balance ante el Congreso de lo que son los republicanos y lo que son los estadistas en Puerto Rico. Porque no le puedes, y te lo he insistido Espérate, que aquí, a se lo mejor van, tú dices no que es se una posición aguanten. mía difícil. Gracias a los amigos que han estado en sintonía con Directo a la Justicia. Esta es Adaísa Corte que se despide. Gracias, licenciado Carlos Rivera, Santiago Siempre Francisco a la Sánchez orden. Rodríguez y José Torres Nolasco. Que hasta mañana, otra vez a las 6 de la tarde en Directo al Punto. Que la pasen bien. Voy, no te vayas, que me cortaron a mitad de la locución. Ahora Yo sí, creo que perdónenme, Ahora amigos, sí. a los que están Seguimos No, conectados en las en redes. el live. Seguimos. Mira. yo creo José, que es bien importante presentar que hay un balance para los efectos del Congreso, porque yo sé, información de personas republicanas de Estados Unidos, el temor que se tiene a que Puerto Rico entre como otra fuente demócrata al Congreso. Los republicanos tienen esa percepción y tienen ese temor, y los republicanos puertorriqueños deben expresar que eso no es así. Así, evidentemente, las personas que apoyan la estadidad tenemos que expresar que eso no es así, que aquí hay un balance, que aquí las cosas pueden ir para ambos lados. Porque si le presenta al Congreso que Puerto Rico va a entrar con 2 senadores más demócratas y va a ser el chorro de representantes demócratas, pues no hay un atractivo para el Partido Republicano con que Puerto Rico sea Estado. Yo creo que esto debe empezarse a mover desde ya. No esto, pero que el Partido Republicano en Puerto Rico tiene una representación y la cosa no es un 80-20 como se quiere lo que presentar. estás diciendo lo hicieron los estados y le arrancaron la cabeza a lo que ellos no querían y limpiaron la casa y están ganando todas las elecciones ahora mismo y todas las primarias a vida y por haber. Los candidatos de Trump y no de Trump están asumiendo unas posiciones bien fuertes, el público, la ciudadanía. Licenciado Carlos Rivera. Sí, no, definitivamente yo entiendo que esa discusión se debe dar, y más bien para que los ciudadanos se eduquen, precisamente porque coincido con lo que está diciendo ambos licenciados, de que en Puerto Rico la gente piensa que es demócrata o es republicano, pero cuando uno le pregunta cuáles son los postulados de ser republicano, cuáles son los postulados de ser demócrata, no te saben ni contestar. Así que genuinamente veo que las personas no conocen. Así que eso es algo que internamente sí nos va a ayudar a definirnos. Ahora bien,
no necesariamente coincido totalmente de que eso sea necesario para descolonizarlo, porque eso es como si yo, No. ¿verdad? Como si para efectos de la esclavitud, pues no dijéramos, pues yo no voy a darle la libertad a los esclavos porque van a ser demócratas. O sea, esto es un asunto de derechos civiles, esto es un asunto de lo que es justicia social, esto es un asunto de lo que internacionalmente está aceptable. Y en el 2022, una colonia, o sea, siendo una colonia donde no votamos por el presidente, donde las leyes federales aplican aquí, donde aquí le meten un gran jurado, un indictment a una persona por unas leyes que ninguno de nosotros votó por ellas, porque esa es la realidad. Ni ningún congresista, y te arrestan y te meten preso. O sea, así de serio es esto. Y la gente no lo ve, afecta el día a día de cada uno de nosotros. Así que, en ese sentido, pues yo pienso que no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, es un asunto, como menciono, de derechos civiles, una violación al derecho internacional, y precisamente tenemos que movernos. Obviamente, cuando llegue ese momento de la definición, desde el punto de vista interno, pues precisamente los partidos tradicionales que comúnmente en Puerto Rico, a diferencia de otros partidos en el mundo, donde se agrupan no por estatus político o colonial como el de nosotros, que es independencia, libre asociación o lo que sea, la gente se divide por conservadores, ¿verdad? Y dependiendo de los postulados que tengan, en la política en Puerto Rico va a evolucionar, porque eso es lo que va a ocurrir, tarde o temprano va a tener que evolucionar, una vez superemos el estatus. Mientras tanto, pues seguimos en esa batalla del estatus, así que en ese sentido, ese es mi parecer, pero sí es una buena idea de que ya las personas comiencen a educarse de lo que es ser republicano y ser demócrata. Pero hay mucha gente que ha ido a visitar a los congresistas y dicen que cuando ellos ven que un popular viene diciendo que es demócrata y se sientan a hablar de lo que sea, y de momento a los 2 o 3 días o a las par de horas viene un PNP que dice soy miembro del Partido Progresista, que soy demócrata, ellos se confunden en una situación bien incómoda y nosotros obviamente los del PNP no quieren perder la guachafita y los chavitos y administrar la colonia, los del Partido Popular tampoco, y tienen este país en esta situación. Tenemos a Puerto Rico en esta isla, territorio, archipiélago, en este inmovilismo y en esta situación, porque nadie quiere perder la situación. Y todo supuestamente el liderato de los principales 2 partidos es demócrata, cuando la mayoría del pueblo es republicano, aunque ni lo sepa. Es una situación bien difícil, bien cuesta arriba. El problema es que no lo saben. Porque si tú te coges, por ejemplo, bueno, ¿qué es un demócrata y qué es un republicano? Mira, en términos bien generales, tú ves que un republicano tú lo defines como un conservador del ala derecha. Entonces tú defines un demócrata como un liberal del ala izquierda, ¿no? Pero vamos a ir por punto. Tú vas por punto. Vamos a poner cosas entre, vamos, la milicia. Pues los demócratas creen en una milicia pequeña. Los republicanos creen en una milicia grande, por decirte ejemplo. En términos del aborto, pues la mayoría de los demócratas están a favor del aborto, la mayoría de los republicanos están en contra del aborto, pero también hay lo que se llaman republicanos liberales que dicen, no, espérate, es el aborto, yo lo respeto porque es parte del derecho a la intimidad. Y una de las cosas es, ¿quiénes creen más en los derechos civiles? ¿Los demócratas o los republicanos? La realidad son los republicanos, porque son by civil rights. O sea, ellos creen en los derechos civiles y que esos derechos se escribieron ahí en esas 10 primeras enmiendas y no me fastidia, papá, ¿entiendes? Y licenciado, y lo bien importante, quien abolió la esclavitud, la guerra de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se dividió, fueron los republicanos, que fue con Abraham Lincoln. Precisamente, fueron los republicanos los que buscaron abolir la esclavitud, porque los demócratas no querían abolir la esclavitud. O sea, la gente se olvida. Claro. Seguro. Por ejemplo, mira, una de las cosas que te creo que disculpa, Sánchez, yo creo que el único tema en que hay, en el tema del aborto hay personas que brincan de ambos partidos. Y en la ley de armas, en la segunda enmienda. Hay muchos demócratas que no creen en el aborto y hay sus republicanos que creen que no se meten mucho sobre el particular. Estoy de acuerdo, porque hay republicanos moderados que entienden no el aborto como una cuestión de abortar, sino que creen el aborto como parte de un derecho que te reconocieron. Como el derecho a la intimidad. Basado en el derecho a la intimidad, que los derechos son intocables para los republicanos. Por ejemplo, las políticas migratorias republicanas son más restrictivas. Los demócratas son más liberales. ¿Entiendes? En términos en la pena de muerte, tú vas a ver que los republicanos creen en la pena de muerte y los demócratas en su gran mayoría no. ¿Ves? Y si tú vas a lo más sencillo, mira, ¿cuál es el símbolo que usan los demócratas? Un burro. Y los burros son burros. Entonces,
¿Cuál es el de los republicanos? Un elefante. Los elefantes no olvidan, son inteligentes. ¿Me entiendes? Pues entonces, eso es lo que nos eso es lo que. Pero ese último lo dije por broma, ¿no? Pero si te vamos por cada, y podemos estar toda una noche, ¿verdad? Disculpen a los demócratas que nos están oyendo, es que son 4 republicanos y nos volvimos locos aquí. Pero si uno le plantea esto a la gente, de verdad, y uno le lleva esto al pueblo, yo te aseguro que entienden, porque mi papá es de Kennedy, mi papá es PNP, pero él cree en Kennedy, los Kennedy son los más grandes que ha dado Estados Unidos, Lyndon Johnson, imagínate, tantas cosas que hizo. Pero cuando uno le pregunta, papi, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Le doy, como dijo José ahorita, el quiz, sin decirle de cuál es el principio. Las X me las va a marcar para el Partido Republicano, sin duda alguna, me las va a marcar para allá, porque los puertorriqueños son un pueblo conservador, esa es una realidad, ¿entiendes? Entonces, si no le explicamos eso al pueblo, si el Partido Republicano deja el pedestal ese, porque los demócratas han sabido meterse en el pueblo, hacer un partido inclusivo que abre urna. Entonces los republicanos lo han tenido que hacer en Puerto Rico, forzados por... ¿Me sigue? Aquí estaba leyendo algo que opinan igual que el licenciado Carlos Rivera Santiago. Rafael Cera me le escribió hoy a Jorge Colbert Toro, le dice, mi apreciado amigo, catalogar al Nuevo Día como periódico con línea editorial en favor de la estadidad es como darle el premio Nobel de la Paz a Vladimir Putin. Así que como decía Don Cholito, en Cabulla vuelve y tira. ¿Ves lo que él decía ahorita? No me meto una cosa con otra porque no va. O sea, desde un avión se nota, ¿sabes? No está fácil. Y acá hay otro que dice juego de división de raza. Leo Terrell dice que Biden, el presidente de los Estados Unidos, usa a los negros y los enfrenta a los estadounidenses blancos. O sea que esta guerra y todo esto del racismo, por el otro lado, es fomentado por el mismo gobierno para mantener esta pelea en la ciudadanía y entonces volver a ganar elecciones. Estamos en el medio término y ahora mismo volvieron a activarse los mismos temas raciales que ya hace rato no estábamos hablando y volvemos otra vez. Ahora es por todos lados, comunicadores pagos que están haciendo ese trabajo sucio y en las calles y ven las marchas y los piquetes y las cosas y tú te das cuenta por dónde va el juego y ese juego de palabras es bien peligroso porque ahí se envuelve mucha gente, empiezan los problemas, las armas, las situaciones, sale el loco a disparar un tren, sale el otro a disparar una escuela y todas esas cosas provocadas por la misma, los mismos comunicadores que están muy bien entrenados y saben lo que están haciendo. Esto no es a lo loco. Esto es definitivo. Yo lo que creo es una cuestión de educación al pueblo, oye, o sea, porque si lo educamos, la gente aprende, ¿ves? No es una cosa, bendito, el alcalde es decir, mira, yo quiero una libre asociación votando por el presidente sin taxes, pues mira, eso sería magnífico, mira, a mí me encantaría también, ciudadanía americana garantizada, y ya, chévere, cualquiera le gusta eso, es como tener una novia toda la vida, pero no te la lleves para tu casa, no te cases, no hay problema, no mantengas, no hagas nada. Y sería hoy formidable, pero no, o sea, esto implica una responsabilidad y uno marca por ahí. Si voy a hacer Estado, sé que tiene una consecuencia, y esto no es la panacea, que tengo que pagar taxes federales. Tienes que trabajar, correcto. Que tengo que trabajar, pero trabajo ahora igual, ¿verdad? Yo llegué del tribunal que hablé con los muchachos 5 minutos antes. Y llegamos. O sea, es una cuestión de que si el partido, y yo te aseguro, ¿por qué con la estadidad? Y tú dices, ¿por qué espera la Daisa? Porque con la estadidad no les va a quedar remedio. No les va a quedar remedio. Va a tener que dejar el club. Mira, los demócratas a mí, hablando de todo un poco, y sé que no tenemos ya que ir, pero los demócratas a mí me tienen preocupada porque sabes que ellos le hicieron renunciar a la Mary Poppins de la junta esta de desinformación que iban a crear, pero no es que se iban a olvidar. Ahora ellos nombraron a Michael Chertoff para que dirija esta nueva junta y él es el coautor de la ley patriota que perpetró la conspiración Trump-Rusia durante las elecciones del 2016. No es cascarecoco al que van a nombrar. Entonces, ahora, ¿cuándo tú has visto que creáramos una KGB aquí o este tipo de cosas en los Estados Unidos para decir qué es lo que tú puedes hablar y qué no? O sea, estos son políticas totalmente comunistas
Y ahora de momento en Estados Unidos le ha dado el Partido Demócrata con eso, a pesar de que tienen el midterm, que tienen las elecciones y están cogiendo unas clases pela, pero que ni te cuento. Y ellos siguen para adelante con sus políticas y no le importa. Y también están haciendo ahora otro grupo que estaba leyendo hoy, que está yendo por las escuelas para menores de 5 años en adelante, hablarles sobre el binarismo y sobre todos estos temas. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuándo tú habías pensado que iban a traquetear y iban a tocar a los niños? Esos son temas que luego ya de adultos tú los puedes hablar y poder entenderlo. Y entonces todo eso lo está haciendo el Partido Demócrata. Y eso son cosas que tú hablas con la mitad de los puertorriqueños y la gente no está de acuerdo con que vayan a las escuelas a tocar a sus hijos. Inclusive es tan absurdo como los que creen en el aborto y defienden todas estas cosas del aborto, pero entonces te quieren decir a ti cómo criar a tus hijos. Los que quieren el aborto, los que quieren matar a sus propios hijos, luego te quieren decir a ti, papá, mamá que me estás escuchando, cómo es que tú vas a criar a los tuyos. Mire, que cosas a buen vivir. O sea, esto son cosas incompatibles. Comentario final de cada uno. Mi comentario final, y dejo a Rivera Santiago y a Torres Nolasco. Lo único, y se lo digo de verdad, que asegura la ciudadanía americana para todos los puertorriqueños per seculam seculorum es la estadidad. Y una vez somos Estado, no hay manera de secesionar. Por eso mismo se libró una lucha. Porque fíjate, como dijo Carlos ahorita, fue Lincoln y fueron los republicanos los que pelearon esa guerra. Pero más que el aspecto de la esclavitud, es el aspecto de que se secesionaron. Que tú te vas, no. Una vez entras, aquí te quedas. Y por eso se declaró una guerra. Una guerra. Y los trajeron para acá de nuevo. Y si tú quieres asegurar tu ciudadanía, la única manera, le digo a los que nos escuchan y los que nos escucharán, porque esto se queda fijado en la plataforma, la única manera es votar por la estadía. No hay otra. Y esto no lo digo por un anuncio político pagado ni nada, esto lo digo convencido jurídicamente de que la única forma, porque en eso estamos de acuerdo el 90% de los puertorriqueños. Y si tú lo quieres asegurar, o ponle el 85, vamos, para darle algo. La quieres asegurar, vota por la estadidad, no hay de otra. Licenciado Carlos Rivera Santiago. Sí. Y precisamente de ese mismo tema, precisamente de la esclavitud, que lo traigo siempre de referencia porque es que cae de anillo al dedo para la discusión de derechos civiles. Mire qué situación tan grande ocurrió en la nación americana, que algo que hoy nosotros vemos tan normal. Yo creo que podemos preguntarle a todo el mundo, ¿usted está de acuerdo con que haya esclavos? Y todo el mundo le va a decir, mire, es una locura, ¿quién va a ser un esclavo? ¿Verdad? Yo creo que hay un consenso generalizado. Pero en aquella época, mire, si no había un consenso, que se hizo una guerra, la mitad de la nación se estaba matando. Literalmente hubo una guerra donde un presidente se querían separar y eso fue el cisma que ocurrió para precisamente lograr esa libertad. Pues ahora, ¿verdad? Lo que yo traigo con esto es que a veces estos cambios pues, toman su tiempo, toma una madurez política y de la ciudadanía para que ocurra. Yo apuesto a que Puerto Rico tiene la madurez hoy política para precisamente dejar atrás la colonia, dejar atrás un tratamiento indigno, porque es indigno como mencioné. Y sobre todo, que todas las medidas que aprueba el Congreso aquí aplican, nosotros no tenemos ningún voto sobre eso, y eso tiene que culminar de una forma u otra. Entonces, el Partido Popular, si se da cuenta, todo lo que hace es decir, oiga, pero si usted determina salirse de la colonia, que lo traigo a la similitud del esclavo, si usted determina ser libre, oiga, pero usted tiene que pagar casa, porque cuando usted vive con el hacendado ahí, que lo tiene en una choza en la parte de atrás, usted no paga taxes. Usted no paga casa, usted no tiene que pagar comida. De vez en cuando le dan su latigazo, ¿verdad? Y lo pueden vender como propiedad. Esa es la única consecuencia. Pero usted tiene una casa y un lugar donde vivir. Pues eso es lo que dice el Partido Popular. Si tú ahora dejas de ser colonia, vas a tener que pagar más. Y por lo menos para mí, para Carlos Rivera, la dignidad no tiene precio. O sea, y volvemos, no estamos hablando de que bajo la estadidad o inclusive respeto a la independencia no haya que trabajar, hay que hacer cosas. Pero el mantenerse en una posición política donde el control de lo que ocurre en esta isla no está bajo el control de nosotros, ni tenemos voz ni voto, ni siquiera podemos opinar, porque Jennifer González, ¿verdad?, es comisionado residente, pero ella no tiene voto ninguno. Así que nada impide que cuando vaya a hablar la comisionada o un comisionado se paren los congresistas y se vayan a la cafetería, busquen café, no sé lo que puedan hacer, porque la realidad es que ese congresista no tiene voto, no tiene poder político. Y esa es la situación que tiene Puerto Rico. Así que la estadidad es la única alternativa
que precisamente va a darle el poder político para que en Puerto Rico se haga, y a través de la independencia pues es obvio, ¿verdad? Cada país establece y cada nación establece sus leyes, y esas son las únicas alternativas definitivamente que son viables para que Puerto Rico pueda descolonizarse. José Torres Nolasco. Yo voy a dejar el suspenso. Te vas a poner en esta. La realidad es que ciertamente espero que se apruebe el proyecto. Quiero ir paso a paso, quiero que los puertorriqueños sean parte de ese proceso, evidentemente. Ver qué se va a proponer por la libre asociación, y concuerdo con los compañeros aquí. Si quieres una anexión a los Estados Unidos, es la estadidad, no tienes de otra. Concuerdo también con que, y entiendo que la libre asociación es una forma de independencia, pero al final del día no es mi percepción, no es la de los compañeros, es lo que al final del día apruebe el Congreso, que esperamos que así sea, que se apruebe un plebiscito en el cual el Congreso se vea obligado a actuar conforme a la voluntad del electorado puertorriqueño. Pues mi conclusión sería que el tiempo sigue corriendo, esta visita de Grijalva pues sigue postergando la radicación, y entonces mientras más tiempo pase, pues entonces ni los delegados, ni los políticos, ni los ciudadanos, porque los ciudadanos en Estados Unidos y Puerto Rico también pueden tocar base y decir, mira, yo tengo mis familiares allá, los familiares decirle a esos congresistas, yo voto en tu estado y si tú no me ayudas en este proyecto, pues no voy a votar por ti. Todo ese tipo de negociaciones la gente lo puede hacer y provocar que los congresistas aprueben este proyecto, pero mientras no se radique, el tiempo del reloj sigue corriendo y nos vamos a quedar en las elecciones de midterm, nos van a dar en la cara. Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero espero que sí se dé, porque los puertorriqueños no nos merecemos seguir viviendo bajo una colonia y este estatus indigno en el que hemos estado. Así que gracias, licenciado Carlos Rivera Santiago. Lo espero el lunes que viene. El licenciado José Torres Nolasco, Francisco Sánchez Rodríguez. Así que seguimos en Directo a la Justicia el próximo lunes a las 7 de la noche nuevamente. Que la pasen bien. Linda noche a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.